Muy bien, jóvenes. Acá el profe Federico nuevamente. Último, pero no menos importante, el sexto caso de factorización de polinomios, en donde vamos a usar la regla de Ruffini, que es bastante famosa en el mundo de la matemática, y el confirmaremos por el teorema del resto. ¿Sí? Eh, Antes de poder arrancar con, digamos, toda la mecánica que implica los cálculos de estos dos, de la regla y el teorema, vamos a tener que primero comprender un poquitito qué es lo que vamos a estar haciendo en esa forma de diagrama, ¿sí? De Ruffini. Entonces, recuerden que hay una manera en la que nosotros nos han enseñado, sobre todo en el primario, a dividir. Supongamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre 5 dividido 2. Entonces, 5 dividido 2 que nos han enseñado, nosotros colocamos un número acá que multiplicado con este para poder llegar, digamos, multiplicado con el divisor para poder llegar al dividendo. ¿Sí? Siempre por debajo. Entonces, por ejemplo, yo pongo 2 por 2, 4. Al 5, 1. Entonces, ¿qué estamos nosotros acá haciendo? Dividiendo a este número, que es el dividendo por un divisor, que resulta que esa división nos da un cociente y un resto. Cuando la división es exacta, el resto nos da cero. Cuando la división no es exacta, nos damos cuenta que queda un remanente de esa división, ¿sí? Entonces, nosotros cómo podemos determinar acá, o sea, en qué nos va a ayudar esto, ¿sí? A poder comprender Ruffini. Bueno, ya vamos a ver. Pero por ahora, con lo único que nos debemos quedar es que si nosotros el dividendo lo dividimos por el divisor, nos terminará dando un cociente más un resto, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener en cuenta esta relación, ¿sí? Ahora, bueno, entrando en la factorización de polinomios, entrando un poquitito en la división de polinomios, nosotros vamos a tener algo similar, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar acá. A ver, ahí está. Entonces, vamos a trabajar, Ruffini siempre, chicos, con un polinomio que tenga grado mayor que 2, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el primer ejemplo. Pero por ahora, créanme que tiene que ser el grado mayor que 2. O sea, la potencia máxima tiene que ser 2 o más, ¿sí? Dividido por un polinomio de grado 1 en realidad que tenga la forma siempre de x más o menos un número. El Ruffini funciona solamente de ese modo. La división de este polinomio grande dividido, por eso yo le puse el signo de división, dividido polinomio así pequeñito, de grado 1 con esa forma específica, nos va a dar un cociente que desde ya les voy comentando, les voy adelantando que también va a ser un polinomio, que en realidad va a ser un polinomio de grado menor al que fue dividido, el dividendo, y que si la división es exacta entre los dos polinomios, el resto me va a dar cero. Si la división no es exacta, me va a dar un número distinto a cero. Eh, por ahora quédense solo con eso, ¿sí? Entonces Ruffini lo que planteó es un modelo que en realidad lo hizo mediante un pequeño cuadro. En ese cuadro, que es el cruce de dos líneas, él eh, solicita que para poder realizar el método, tenemos que poner el polinomio que es dividido, el dividendo, lo tenemos que poner con todas sus cifras completo en la parte superior. Y en referencia a la forma en que se va a dividir, que se va a mostrar la división, él lo que sugiere es que en ese polinomio, que en realidad es un pequeño es un binomio, perdón, o polinomio de grado 1, el, el índice, o sea, el número, el término independiente,
Él lo que sugiere es que ese término, si por ejemplo fuera más a, acá, en esta zona del cuadro, se coloque el signo contrario. Yo ahora les voy a explicar con el ejemplo bien por qué es el signo contrario, ¿sí? O sea que si fuera más, acá se pusiera menos ese numerito. Y si fuera menos, se pusiera más, ¿sí? Ahora, esa división entre estas dos cosas nos va a dar en la parte inferior del cuadro el cociente, o sea, el resultado de la división, más el resto, ¿sí? Bueno, ahí ya viene, ya acabo de explicar un poquitito en 5 minutos 40, pude explicar un poquitito de qué se va a tratar, qué vamos a trabajar en este caso, ¿sí? Pero despreocúpense porque ahora con el ejemplo van a lograr ver de qué se trata todo esto que lo dije un poquitito como teórico, ¿sí? Entonces, vamos al primer ejercicio o ejemplo. Ahí estamos. En donde, bueno, del vamos, yo tengo este polinomio que es dividido por este binomio. Perfecto. ¿Tiene la forma que Ruffini solicita para trabajar ese método, esa regla? Sí, lo tiene. Tenemos este polinomio, en realidad es grado 5. Al ser grado 5, o sea, lo que determina su grado es la potencia máxima. Ahora, tengan en cuenta esto y recuerden lo que les voy a decir. Un polinomio de grado 5, polinomio vamos a poner, de grado 5, posee 6 términos. ¿Sí? ¿Y por qué posee 6 términos? Ustedes me dicen, pero profe, esto yo le veo dos partes nada más. Pero en realidad nosotros no estamos contando, digamos, eh, las otras cifras que le corresponden. O sea, acá tenemos b a la quinta. Pero para armar el polinomio completo sería b a la quinta, b a la cuarta, b al cubo, b al cuadrado y así sucesivamente. Ruffini solicita, es obligatorio, es mandatorio para poder realizar su método. Entonces, este polinomio vamos a escribirlo completo. El que es dividido, solo el que es dividido, porque el otro siempre va a tener la misma forma. Recuerden, es lo mismo con b, con a, con z, con r o con x. Entonces, b a la quinta menos 32, esto equivale, y yo voy a completarlo en todos los términos. ¿Sí? Recuerden que un polinomio grado 5 posee 6 términos. Un polinomio grado 8 va a poseer 9 términos. ¿Sí? Entonces va a ser b a la quinta más, y como no está el b a la cuarta, sugiere que va a tener que ser el parámetro, o sea, el número que acompaña a b a la cuarta, tiene que ser sí o sí 0, porque 0 en la multiplicación es el elemento absorbente, razón por la cual la única forma que en esta expresión original no tenga b a la cuarta es porque su parámetro es 0, ¿sí? Entonces b a la cuarta más 0b al cubo más 0b al cuadrado. Observen que acá estoy completando todos los ceros que en realidad formarían al polinomio original completo, ¿no? Más 0 por b a la 1, lo dejo así, menos 32. O sea que el polinomio completo original es ese. 0 en cada uno de las b's, en este caso, que lo componen, pero que no aparecen en el original. Entonces, y volviendo al cuadrito de Ruffini, opa, ahí vamos a colocarlo. Ruffini nos pide que nosotros coloquemos al polinomio que es dividido, o sea, dividendo, con todas sus cifras. ¿Sí? Entonces, acá como tenemos b a la quinta y no tenemos nada, no es que fuera un 0, en realidad es un 1 que está multiplicando. ¿Sí?
Pues si fuera un 0, tampoco estaría el de la quinta, estaría solamente el menos 32. Entonces va a ser 1 por b a la quinta. 0 por b a la cuarta. 0 por b al cubo. 0 por b al cuadrado. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 y el menos 32. ¿Qué les dije yo al principio del video? Que un polinomio de grado 5 acá, tiene que tener 6 términos. O sea, b a la quinta, b a la cuarta, b al cubo, b al cuadrado, b a la 1 y el término independiente. Por eso son del 1 al 5 más el término independiente. Ahora bien, acá habíamos dicho nosotros que tenía que ser en el binomio, si nosotros el binomio teníamos un menos 2, acá tendría que ir más 2. Pero eso ¿de dónde surge en realidad? Surge que Ruffini lo que dice es que en realidad nosotros tenemos que tener, lo voy a escribir acá en un costadito, tenemos que escribir que la b menos 2 tiene que estar igualada a 0. Al estar igualada a 0, yo despejo la b. Entonces, recuerden, menos 2 cuando cruza del otro lado se hace más 2. Entonces, esa b que nos da tiene que ser la que va justo acá, ubicada. ¿Sí? El 2. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el dividendo y el divisor. Entonces, Ruffini lo que dice, su método, el primer término tiene que bajar. Y de ahí es una serie de multiplicaciones y sumas consecutivas. ¿Qué se hace? El 2 se multiplica al 1, rebota y viene a esta columna, a la parte inferior de esta columna. Entonces 2 por 1 es 2. Ahora se suman, recuerden que término a término que yo vaya teniendo, voy a sumar. ¿Sí? Entonces 0 más 2 es 2. Ahora, y vamos a hacerlo con otro color, tenemos que multiplicar ese 2 original, ese 2 inicial, con el nuevo resultado. Rebota y se va de nuevo arriba. Entonces 2 por 2 va a ser 4. 0 más 4, 4. Ahora lo que vamos a tener es otra nueva multiplicación. 2 por 4 rebota y se va arriba. ¿Sí? Entonces 2 por 4 es 8. 0 más 8 es 8. De vuelta, no voy a llenarles de liñitas porque después se van a volver locos. Pero me entienden. 2 por 8 es 16. 0 más 16 es 16. 2 por 16 es 32. Y ahora, menos 32 más 32 son iguales, pero opuestos por su signo. Entonces termina siendo 0. Y ese último número, esa última cifra del cuadro de Ruffini, la voy a recuadrar. ¿Por qué? Toda esta parte que a mí me dio, esta es el cociente. Recuerden que el cociente es el resultado de la división. Mientras que este de acá es el resto. ¿Sí? Entonces, básicamente hablando, tenemos, como nosotros bien conocíamos, yo les mostré acá arriba, yo les mostré justo acá, el divisor, perdón, el dividendo, el divisor, eso nos da un cociente, y si la división no es exacta, o bueno, que fuera exacta, si fuera exacta sería un 0, si no es exacta sería distinto de 0, pero esta misma estructura ahora la estamos viendo nosotros, digamos, en un cuadro diferente, pero sin embargo están todos los mismos actores. El divisor, con todas sus cifras, el que lo divide, el cociente y el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la expresión del resultado? Porque nosotros habíamos dicho, y lo dijimos acá, que el dividendo dividido el divisor me da su resultado, sea el cociente, más el resto. Entonces,
Y para terminar de hacer Ruffini, el resultado, digamos, de la división vamos a colocar así. B a la quinta menos 32 dividido B menos 2, el resultado de esto va a terminar siendo. Y acá préstenme atención porque esto termina siendo lo importante, ¿no? El cuadrito es fácil de armarlo, es muy sencillo, pero si yo a un polinomio de grado 5, que es todo este, lo divido por un polinomio de grado 1, el resultado, si este es grado 5, acá abajo va a ser grado 4. ¿Sí? Siempre le tengo que sacar un grado. Entonces, acá va a ser, vamos a colocar acá el resultado, va a terminar siendo 1x, perdón, x no, b, 1b a la cuarta. Más, como no tienen signo menos el 2, se considera que es más 2b al cubo más 4b al cuadrado más 8b más 16. El último término tiene que ser sí o sí independiente. Porque si yo arranco con 4, 3, 2, 1, 0, significa que este es el término independiente. Entonces va a terminar siendo más 16. ¿Y qué le voy a agregar? Como una formalidad nada más, más el 0. Este 0, ¿de qué termina siendo? El resto de la división, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá, chicos, es el resultado de Ruffini, ¿sí? Vamos a ponerle Ruffini. Ese es el resultado. Ahora, ¿para qué aparece en este tipo de factorización el teorema del resto? El teorema del resto es una suerte de verificación, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle la B de verificación, que es por teorema del resto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, si nosotros utilizamos, que es lo más importante, este numerito de acá, bueno, este numerito va a ser el protagonista en el teorema del resto. Ese mismo numerito nosotros lo vamos a tener que incluir en el polinomio, en el dividendo original. O sea que lo vamos a tener que incluir justo acá. ¿Sí? Y ver el resultado de todo esto, de este polinomio, cuánto nos da. ¿Sí? Veamos. Entonces, yo voy a incluir ese 2 a la quinta. La quinta pueden verlo acá. Acá también se puede ver. Entonces, en lugar de la b, coloco el 2. Menos 32. Ahora, 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2, así 5 veces, me termina dando 32. Y ese 32 menos el otro 32 me termina dando 0. Ese 0, ¿con qué me coincide? Miren acá, me coincide exactamente con este 0. Si yo noto que el teorema del resto me termina dando exactamente lo mismo que lo que yo pude calcular acá, es porque está bien. Todo el desarrollo que yo hice por Ruffini es correcto. Entonces, bueno, en este caso, como el resto es 0, significa que la división entre este divisor dividido este dividendo dividido este divisor es correcta. ¿Sí? O sea, es exacta, mejor dicho. Así que, bien, acá está el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Bien. Entonces, lo mismo, hacemos siempre lo mismo, ¿sí? Completamos el polinomio dividendo que nos acaban de dar. Entonces, es polinomio grado 4. Significa que tiene 5 términos. Entonces, tengo 1 por b a la cuarta
más, no me aparece b al cubo, no me aparece. Entonces 0, b al cubo. No me aparece b al cuadrado tampoco. 0 por b al cuadrado. Sí me aparece b a la 1. Entonces va a ser 1 b a la 1. Más 3. Fíjense, grado 4, 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces ahora vamos a hacer es, bueno, ya que está, lo que podemos hacer es el b menos 2 igualarlo a 0. Entonces, al igualarlo a 0, ahora lo que hacemos es b, el menos 2, pasa del otro lado visitando el 0, entonces ya ahí estamos teniendo el divisor armado también, ¿sí? Entonces, de ese modo somos un poquitito más ordenados. Perfecto. Armo el cuadro de Ruffini. Entonces, yo ahora me concentro solamente en los parámetros. Los parámetros son los numeritos que acompañan a cada una de las letras del polinomio. Entonces va a ser 1 por 4, 0 por 3, 0 por 2, 1 por 1, por b a la 1, y 3 por el término independiente. Acá tengo los 5 términos del polinomio que es dividido el dividendo, ¿no? Y tengo la b, que es igual a 2, por lo tanto, el divisor puede expresar el coeficiente justo de ese lado. Recordemos, el 1, el primer término baja. Empiezan, digamos, el serruchito, ¿sí? 2 por 1, 2. 0 más 2 es 2. 2 por 2 es 4. 0 más 4 es 4. 2 por 4, 8. 1 más 8 es 9. 2 por 9 son 18. 18 más 3 serían 21. Podemos notar que en este caso la división entre este y este no es exacta. Queda un resto pendiente. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo expresamos estos resultados? Bueno, yo lo voy a expresar completo, ¿sí? Va a ser b a la cuarta más b más 3. Todo eso dividido b menos 2, dividendo, divisor, igualado al cociente que va a ser 1. Y recordemos, si nosotros acá teníamos grado 4, acá va a ser grado 3. Entonces va a ser directamente b al cubo más 2b cuadrado. Ahí voy descendiendo, ¿eh? Recuerden que desciendo. Si empiezo con 3, sigo con 2, con 1 y así hasta 0. Más 4b a la 1 más 9. ¿Y qué le sumo? Le sumo el resto. ¿Sí? Recuerden que este es el que va, por así decirlo, diferenciado. ¿Sí? Porque eso es lo que queda de la división. Ahora verificamos por resto. Verificamos por el resto. Hacemos la verificación, ponemos resto, si quisiéramos, como para diferenciarlo. Entonces, ahora lo único que nosotros debemos hacer es este 2 de acá, reemplazarlo en el polinomio que fue dividido. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. En realidad la manera un poquitito más formal que exige, todo polinomio se pone con una P, con una Q, con una R, con lo que fuere, y se pone entre paréntesis, por ejemplo, el polinomio, el dividendo, se pone así de X, o en este caso, disculpen, me equivoqué de letra, va a ser así, ahí lo arreglamos. Es igual a B, acá tendría que haber una B, ¿sí? B a la cuarta, B más 3, entonces, bien. Entonces, ahora le voy a poner el polinomio, la variable, que son estas, le voy a reemplazar ese 2 que yo tengo acá. Entonces, en este caso va a ser 2. Entonces, en cada una de las letras, ya sea X, ya sea B, R, Z, lo que fuere, le voy a poner 2
Y bueno, estaba la 4, el primero, la cuarta, más 2, más 3. Entonces, ahora vamos a ver si esto nos da. 2 a la cuarta, 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Entonces, esto va a ser, este de acá se transforma en 16, más 2 más 3, 5. Díganme ustedes, chicos. 16 más 5, 21. 21. ¿Da lo mismo? Da lo mismo. Entonces, en este caso, acá disculpen, le pongo la B, una B así media fea, pero bueno, sirve. Entonces, ¿qué significa? Que yo hice correctamente Ruffini y lo verifiqué por tenerme el resto. ¿Cuánto me dan los restos? Tanto en uno de los métodos 21 como en el otro, que es un simple cálculo, nos da 21 también. Por lo tanto, estamos bien con la factorización de esta división de polinomios. ¿Sí? Vamos con el último ejemplo. Muy bien. Bueno, este lo hemos hecho en clase, pero para aquellos que han faltado, fueron varios, lo estoy volviendo a repetir, ¿sí? Porque es interesante. Entonces, volvemos a completar. Yo directamente el 5 z quinta menos 3 z cubo más z menos 8, que ese es el dividendo, lo voy a completar. Porque me faltan, veo que me falta la cuarta y el cuadrado. Entonces va a ser 5 z quinta más 0. Siempre la tengo, cuando los términos con 0 no son negativos, siempre se considera el 0 positivo en este caso. Entonces va a ser 0 z cuarta menos 3 z cubo más 0 z cuadrado más z menos 8. Grado 5 tiene que tener 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Ahora, vamos con el divisor. Recordemos, va a ser z más 2 es igual a 0. Paso del otro lado, despejando z, me va a quedar menos 2. Listo. Ya estoy en condiciones de poder hacer el cuadro de Ruffini. Bien. Acá coloco el menos 2 y después solamente los coeficientes o parámetros que van a ser 5 por el de mayor grado, 0 por el que sigue, menos 3, 0, 1, que me olvidé de colocarlo el 1 ahí, y menos 8. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Grado 5, 6 términos completos. Bajo el primero, 5. Menos 2 por 5 es menos 10. 0 menos 10 es menos 10. Menos 2 por 10 son más 20. Menos 3 más 20 son 17 positivo. 2 por 17, negativo obviamente el 2, me da menos 34. 0 menos 34 es menos 34. 2 por 34 serían 68. 68. Positivo porque menos por menos termina siendo más. 1 más 68 son 69. Y 2 por 69 serían 138. Negativo. 138 negativo. Y a 138 menos 8 menos 138 sería menos 146. ¡Wow! Nos dio, nos dio un número grande. Pero no se asusten, puede llegar a dar. O sea, está dentro de lo que se planea. En el trabajo práctico que yo les di el año pasado a los chicos, había un número que nos daba 13.258, algo así. Así que despreocúpense que puede dar números grandes. Bien, entonces, ¿cómo seguimos acá? Bueno, simple.
el resultado, acá lo que sí se me hace chiquita la hoja, menos 3z cubo más z menos 8. Todo eso dividido z más 2 es igual. Y ahora tengo que colocar todos estos. ¿Sí? Lo voy a colocar acá abajo por una cuestión de espacio de renglón. ¿Sí? Entonces vamos a tener 5. Y recordemos que si empezábamos con x a la, perdón, z a la quinta, entonces acá va a ser z a la cuarta. 5 z cuarta menos 10 z cubo más 17 z cuadrado menos 34 z sola más 69. Y ahora le colocamos menos 146. Bien, ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a ver si a fin de cuentas nos terminan dando los mismos restos. ¿Sí? Entonces, verificación, resto. Entonces, recordemos, este numerito de acá, ese menos 2, va a tener que ser reemplazado en cada una de las z. ¿Sí? Ojo con los signos negativos. Entonces, va a ser 5 por menos 2 a la quinta, menos 3 por menos 2 al cubo, menos, en el lugar de z, ya directamente le pongo el menos 2, menos 8. Bueno, menos 2 a la quinta serían menos 32. Recordemos, número negativo, potencia impar, sigue siendo negativo. Entonces va a ser 5 por menos 32. Correcto. Y acá tenemos menos 2 al cubo, también es impar, serían menos 8. Por menos 3 sería más 24. Y acá, menos 2 menos 8 sería menos 10. Vamos a continuarlo acá abajo. Entonces, 5 por 32 serían 150, 160. Correcto. Entonces serían menos 160. Y más 24 menos 10 sería más 14. Correcto. Menos 160 más 14 nos terminaría dando menos 146. O sea, estamos bien. ¿Sí? Bueno, chicos, finalmente completamos los 6 casos de factorización. Me encantaría que podamos hacer Gauss, teorema de Gauss, pero bueno, no sé si vamos a llegar con eso, pero en donde el teorema de Gauss encierra todos los casos de factorización, ahí es donde se termina utilizando. Pero bueno, espero haberles podido iluminar un poquitito el camino. Recuerden, me preguntan todas las veces que me puedan encontrar, a través del Classroom también. Así que bueno, les mando un cordial saludo y nos estamos viendo desde ya en cualquier momento. Chau, chau.